Bueno, entonces, bueno, nuevamente los invito y los saludo a nuestra segunda web conferencia de observación y entrevista. El día de hoy vamos a hablar precisamente hacia las preguntas que se realizan en una entrevista, pero para eso pues vamos a trabajar específicamente sobre qué es la entrevista y cómo se pueden redactar algunas preguntas que básicamente es la actividad que debemos realizar en este paso. Entonces, como les digo, tengo unos invitados muy especiales el día de hoy, entonces la idea es que podamos hacer como un tipo conversatorio de tal manera que ustedes tengan pues el ejercicio claramente, digamos, claro frente a lo que es una entrevista y cómo se pueden trabajar desde diferentes contextos. Entonces, me voy a permitirme compartir pantalla. Eh, bueno, porfa, me indican si se puede ver ya mi pantalla. Yo Sí, veo que sí. señora. Sí, Bu- señor. Bueno, entonces empezamos el día de Sí, hoy. señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, pues el saludo de hoy es nuestra agenda, pues ¿cuál es? Nuestro saludo de bienvenida, que ya lo hicimos. Básicamente, pues en ese saludo de bienvenida vamos a hablar un poco acerca de la entrevista, qué es la entrevista y cuáles son básicamente sus estructuras y características. Y vamos a una segunda parte que es saber escuchar y saber preguntar, que básicamente son las de preguntas y vamos a finalizar, perdón, con la orientación del paso número 3. Bien, entonces, como les decía, tengo dos invitados de lujo, la doctora Ana Milena Jaimes, ella es psicóloga, especialista en recursos humanos, magíster en psicología clínica y de la salud, y actualmente cursa una maestría en psicología comunitaria. Y pues conmigo está el doctor Orlando Vargas, que ya ahorita viene, estamos en el mismo espacio, y vamos a hablar precisamente acerca de los tipos de entrevista. Él es médico, psicólogo, especialista en psicología médica y de la salud, con una maestría en psicología. Bueno, pues se me quedó acá pegado el... Perdón que no se me quedó pegada la diapositiva, no sé qué pasó. Sí, perdóneme un segundito, voy a tratar de... Bueno, buenos días para todos. ¿Me escuchan? Buenos días, Sí, sí. señor. Sí, sí Buenos estamos días, sí, escuchando. señor. Bueno, les decía que pues el tema que nos reúne hoy es conversar un poco acerca de el significado de la entrevista en nuestro quehacer como psicólogos. Yo haré referencia en general a aspectos de la entrevista globales y luego conversaremos un poco de la entrevista en un ámbito específico que es el que con el que más estoy familiarizado, que es el de salud. Bueno, acá ven mi presentación. Sí, señora. Ok, es que parece que la pongo en Sí. alto y no me dejan. Entonces voy a dejarla no tipo presentación, me disculpan, pero no me da permiso de avanzar. Bueno, continuemos, profe Orlando. Mm, eh, yo quisiera que de pronto alguno de los estudiantes nos dijera qué entiende por entrevista. A ver si alguien nos ayuda a empezar a desarrollar este tema.
Bueno, no parece que nadie se anime mucho, ¿no? Buenos días. Mónica, Sí, señor. bueno, Bueno, yo entiendo por entrevista que es una conversación con la finalidad de obtener información. exactamente, ¿no? Por supuesto que cuando uno oye el término entrevista se le pueden ocurrir muchas formas de entrevistas, ¿no? Hay un programa en televisión que se llama Entrevista Yamid, pero ese no es igual, en esas entrevistas también se trata de obtener un tipo de información, pero en nuestro caso, la información tiene que ver con aspectos que son importantes conocer sobre una persona o sobre un grupo de personas, a quienes de alguna manera o con quienes de alguna manera nos estamos relacionando para contribuir, para cooperar, para ayudar, para apoyarlos. Y esa entrevista entonces, no sé, profe, Carolina, ¿la puede avanzar la presentación? Bueno, en todo caso, la entrevista en psicología acude además de tener ese propósito, repito, de adquirir una información o de compartir una información que es importante para esa relación de ayuda, hace uso de nuestro conocimiento de la psicología. Entonces, cuando hacemos una entrevista en psicología, tenemos que partir del supuesto de que nosotros tenemos un conocimiento que nos permite decidir qué es lo que queremos preguntar y por qué lo queremos preguntar. Y dependiendo, obviamente, también de las personas o las personas con las que estemos manteniendo esa conversación. Porque en esta parte que hablamos de interacción, no es lo mismo entrevistar a un niño que entrevistar a un adulto, que entrevistar a un adulto mayor. Y las situaciones también cambian. No es lo mismo entrevistar a una persona en una situación programada, controlada, donde ambas partes están relativamente atentas a la situación, que hacer una entrevista en una situación de desastre, en una condición en que hay que prestar primeros auxilios psicológicos. Entonces, la situación en que nos encontremos, las personas con quienes vamos a dialogar, van a determinar mucho de la forma como desarrollemos la entrevista. Y por supuesto, como veremos más adelante, tendrá que ver también con el ámbito de aplicación de la psicología en que nos encontremos. No es lo mismo una entrevista para conocer la posición de alguien frente a su enfermedad que entrevistar a una comunidad respecto a qué alternativa le ven a un proceso organizativo, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta, repito, primero, las circunstancias que rodean esa entrevista, las personas con las que nos relacionamos y el propósito de la entrevista. Bueno, como nos señala esta diapositiva, menciona algo que ya había dicho un momento, profe Carolina, en la anterior. Hay diferentes propósitos y no todos se agotan en los tres que nos coloca la diapositiva. ¿Sí? Hay entrevistas con fines investigativos en el sentido de adquirir conocimiento nuevo para la ciencia, pero también es una investigación conocer la posición de una persona frente a determinada situación. Hay entrevistas que tal vez serían las que más evocaríamos, que tienen que ver con tratar de establecer un diagnóstico de una alteración de la salud en el orden de lo mental en nuestro caso o un trastorno. Y hay entrevistas que se orientan a tratar de establecer cuál es la mejor propuesta de ayuda que yo puedo proponerle a una persona. Bueno, creo que hasta ahí llegaría por este momento, digamos, profe. Bueno, muchísimas gracias. No, Como creo les que, digo, no, creo que su continúo. merced apaga, no, si su merced apaga el micrófono para que no me dé audio, perdone. Gracias. Bueno, entonces, ya sabiendo básicamente qué es básicamente la entrevista,
Profe, para que su merced silencie su micrófono. Gracias. Bueno, entonces, es muy importante tener muy claro. No, profe, creo que su merced sigue ahí. Entre lo que es una conversación casual sobre cualquier tema y lo que es una entrevista. Las conversaciones muchas veces no tienen un propósito definido, surgen espontáneamente, se dan alrededor de un tema que nos interesa a los interlocutores, que compartamos, y no hay una secuencia, no tenemos una estructura definida. La relación es muy horizontal. Ambos, ambos, o si es un grupo, los participantes, todos intervienen de una manera más o menos similar en la conversación. Mientras que la entrevista, como ya lo definimos, como se orienta hacia un fin, generalmente sigue algún grado de estructura, y en la entrevista las relaciones no son tan simétricas, ¿no? Habitualmente, con algunas diferencias, vamos a ver, hay un rol muy directivo de parte del entrevistador, ¿sí? Mientras que el entrevistado, pues básicamente está sujeto a, a conversar sobre los temas que le propone el entrevistador. En una entrevista, desde el quehacer del psicólogo, son importantes varios elementos que tienen que ver con la ética. El principal de ellos es la confidencialidad, que es algo que seguramente ustedes van a oír mencionar mucho a lo largo de su formación, que es algo que está establecido en el código de ética que rige nuestra profesión, o sea, el código deontológico de la psicología. Muy bien, tal como sucede en el ámbito de la investigación, la entrevista, según la manera como esté organizada, según el tipo de guión que hayamos adoptado, se puede mencionar como no estructurada, semiestructurada o estructurada. Una entrevista no estructurada gira alrededor de un tema, pero no tiene una secuencia fija de preguntas en un orden pues predeterminado, una cantidad establecida de preguntas. Es más bien, repito, que se establece el tema y alrededor de él se va haciendo la conversación que, como les he mencionado, habitualmente dirige el entrevistador. Una entrevista semiestructurada ya tiene establecidas unas preguntas, aunque su orden no es rígido, no es inmutable, y puede dar lugar a que surjan incluso preguntas que no considerábamos de acuerdo a la información que se va compartiendo a lo largo de la entrevista. Eso nos permite devolvernos algún tema, cambiar, repito, el orden que teníamos previsto, pero sí tenemos establecido una serie de preguntas que ya hemos determinado con anterioridad que vamos a utilizar en esa conversación con una o varias personas. La entrevista estructurada tiene una serie de preguntas establecidas en un orden establecido, porque el orden en este caso tiene importancia, no es caprichoso. A veces quiere ir profundizando poco a poco, empezando por algún aspecto del tema a tratar y luego seguir ahondando en él, porque tiene preguntas que tratan de confirmar preguntas que se habían hecho anteriormente. Y entonces sigue, repito, una estructura más rígida, a diferencia de las anteriores que tienen grados de flexibilidad. Una ventaja de este tipo de entrevista es que se pueden estandarizar, o sea, hacer siempre de la misma manera, y eso nos puede facilitar a veces, sobre todo, por ejemplo, cuando no tenemos mucha experiencia, a veces uno empieza con un orden predeterminado, en tanto uno va adquiriendo experiencia. Y también la ventaja que tiene es que para efectos de investigación, pues es necesario hacer siempre las mismas preguntas en el mismo orden, de modo que podamos comparar información cuando, repito, se trata de investigación.
Bueno, en esta diapositiva nos mencionan el tiempo y la participación, ¿no? A mí esto me cuestiona un poco porque aquí nos establecen un tiempo que seguramente es el adecuado en la mayoría de casos en psicología, pero nos confronta con la realidad que vivimos. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de psicología clínica y otro tipo de ámbitos de aplicación de la psicología, no nos dejan el tiempo suficiente para una entrevista. Pero en términos del deber ser, una entrevista debería tener una duración eh, aproximada de 45 minutos, se suele hablar, y que permita pues, desarrollar de manera suficiente la indagación que estamos haciendo para la información que queremos obtener. Eh, Existen también en este sentido dos clases de entrevistas, ¿sí? Una que llamamos directiva y la no directiva. En la mayoría de entrevistas son directivas. ¿Por qué son directivas? Porque el entrevistador escoge las preguntas, el entrevistador va guiando el curso de la entrevista de acuerdo pues, al interés que tiene esa conversación. Y en la no directiva, bueno, y eso implica pues que el entrevistado está, por decirlo de alguna manera, ceñido, encajonado a lo que se le está, a la orientación que se está dando con las preguntas. En la entrevista no directiva hay un rol más protagónico, digámoslo de alguna manera, del entrevistado, se le da más libertad. En los casos de la psicología, si habláramos de enfoque de la psicología, podría ser el caso del psicoanálisis, que evidentemente no plantea tantas preguntas, sino se basa en lo que espontáneamente las personas quieren comunicar, y también el humanismo, el enfoque humanista, acude mucho a, a que las personas decidan sobre los tópicos que quieren conversar y el alcance que quieren dar a la entrevista, los temas que ellos quieren comunicar. Por supuesto, hay varias mediaciones, llamémoslo así, para hacer entrevistas. Podemos usar medios remotos, podemos usar una videollamada con lo que estamos acostumbrados, lo que estamos haciendo ahora con ustedes, aunque no es una entrevista, pero es una conversación, o aspiro a que haya conversación. Podemos usar el teléfono en algunos casos y, por supuesto, está la entrevista presencial o cara a cara. Bueno, creo que en esto la profesora Carolina nos va a ilustrar mejor. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las fases de la entrevista. Bueno, hay una primera fase inicial. Esta fase inicial es fundamental porque es donde va a ocurrir el rapport, es decir, cómo yo me acerco a la persona y cómo la persona de alguna manera va a abrirse a esta conversación. Hay una segunda, ¿cuáles son sus objetivos? Básicamente, como les digo, establecer el rapport. Siempre es importante empezar una entrevista con una conversación de pronto más sencilla, que permita que la persona se sienta muy tranquila a la hora de seguir con preguntas que pueden ser un poco más personales o complejas. Eh, eh, digamos que reducir un poco la incertidumbre. Normalmente cuando nos enfrentamos a una entrevista estamos un poco asustados, preocupados. Entonces, básicamente la idea es que la persona entre en confianza, ¿cierto? Esta es una fase como de recogida de información inicial, generalmente tiene preguntas abiertas y pues como les digo, empieza como con la presentación de del entrevistador y pues como les digo, generar como esa confianza y ese ambiente de rapport. Ya entramos a una segunda fase, que es la fase intermedia, que es donde específicamente vamos a desarrollar la entrevista. Aquí normalmente, de acuerdo al contexto, vamos a desarrollar el objetivo. Entonces, en esta fase es muy importante las preguntas abiertas, las de profundización, las de aclaración, porque en esencia nos va a llevar a resolver el objetivo. Por ejemplo, en psicología clínica, el motivo de consulta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu motivo de consulta? Ah, bueno, me duele la cabeza,
o bueno, tengo ansiedad, bueno, ¿a qué te refieres con ansiedad? Entonces empezamos a clarificar qué es la ansiedad, cuándo te da, cómo te da, con quién te da, ¿sí? Entonces empezamos primero como a resolver el motivo de consulta y luego empezamos a mirar ese motivo de consulta, cómo se afecta en las diferentes áreas de ajuste, a nivel social, a nivel laboral, bueno, qué impacto ha tenido este problema de la ansiedad en tu familia, qué problema ha tenido este impacto de la ansiedad en tu trabajo, cómo, sí, para mirar obviamente un poco la gravedad, en este caso, en una entrevista clínica del problema específico. Que nos vaya a permitir que, pues, generar una hipótesis, ¿sí? Decir si efectivamente la persona tiene ansiedad o no lo tiene, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a ir a resolver precisamente con esas preguntas y esos cuestionamientos que vamos a ir haciendo. Entonces ya tenemos nuestro DSM-4 acá, o DSM-5, decimos, bueno, la ansiedad se caracteriza por tales y tales razones. Entonces empiezo a preguntar, bueno, ¿y queda más en las mañanas o en las tardes? Cuando tú dices de los ataques, ¿a qué te haces referencia? No sé, se te da palpitaciones en el corazón, dificultad en el ahogo, cuando se da más en una situación específica o en una situación en general. Eso me va a permitir identificar cuál es el diagnóstico y a partir de ahí pues, hacer pues mi hipótesis y decir, bueno, tendremos que aplicarle algunos test, tendremos que vernos otra vez, esa parte como que es la fase intermedia de la entrevista. Para llegar a una fase final, esta tiene como dos elementos importantes, es un resumen que yo le doy al participante de la situación. Bueno, mira, yo vi que en tu situación estás pasando por esta y esta situación, te está generando, o sea, en palabras, la persona me ha venido comentando a lo largo de la entrevista. Y lo segundo es darle un resumen con unos objetivos muy claros de qué va a pasar ahorita, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación que tiene la persona? Básicamente, qué se espera a partir de esta primera entrevista, de un segundo encuentro, qué objetivos vamos a trabajar, es decir, como que vamos a hacer un cierre en donde la persona tenga muy claro qué va a pasar adelante. Entonces a mí me gustaría pues hacer como un ejercicio, ¿quién se anima a hacer como la primera fase de la entrevista? Acuérdense que esta es la tarea que hay que hacer. Entonces la idea es que podamos hacer como un juego de roles pequeño y cómo me plantearían la primera fase. A ver, ¿quién se anima? Pero la entrevista se la hacemos a su merced. Sí, ¿qué preguntas me harías en la fase inicial? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Adriana. Bueno, dale, Adriana. En la fase inicial, ¿qué preguntarías? Bueno, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Bueno, acuérdate que esa sería como para fase intermedia. En la fase inicial es presentarte. Entonces, ¿cómo te presentarías? Hola, mi nombre es Adriana Recaurte y voy Ajá. a hacer aquí una entrevista para que nos conozcamos mejor y poder llegar a alcanzar nuestros objetivos. Bueno, está bien, Es que Adriana, todavía no muy tengo bien. claros cuáles son los objetivos. Bueno, eso es bueno. Fíjate que primero hay que saber el contexto, ¿cierto? Entonces, digamos que es una entrevista clínica, ¿listo? Entonces hay un motivo de consulta. Muy bien. Acuérdate del rapport. ¿Cómo podríamos establecer el rapport? Mm, Por ejemplo, Bueno, dime. no, dame el ejemplo, por favor. Bueno, tú podrías decir, bueno, ¿cómo te fue en la avenida para acá? O el clima, algo así. Se le puede preguntar que cómo se encuentra, Ujú. si descansó. También, muy bien, ser exacto, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Es como una Eh, conversación más ligera, Ah, por decirlo más, así, como más, más Yo sencillita que yo diga, diría que es dime, como un rompehielo. Es un como un rompehielo. rompehielo. Perfecto.
haciéndolo contexto que sienta como y suelte el miedo y que logrando que Casi no te escuchamos, Sergio. haciéndolo como una charla, Exacto, que es una exacto. Iniciaríamos exacto, como una charla para que la persona se sienta como tranquila, ¿no? Baje su nivel de ansiedad. Entonces, bueno, estamos muy bien. Ahora sí, a la fase intermedia, ¿qué me preguntaría? Ahí sí lo que dice Adriana, ¿cuál es tu motivo de consulta? ¿Qué más podrían preguntarme? Bueno, voy a decir el motivo de consulta y ustedes me preguntan a partir de ese motivo, ¿les parece? Bueno, yo estoy aquí porque no sé qué hacer con mi vida. Me siento muy triste, me siento sin ganas de levantarme todos los días, ya no tengo ganas de vivir. ¿Cuáles son las causas que te hacen sentir así? Si no te escucho, Sergio. ¿Cuáles son las causas que te hacen sentir así? Ah, ok. Bien. ¿Qué más podríamos preguntar? ¿Sientes que es por algún motivo en especial o son varias las cosas que te mantienen intranquila? Ok. ¿Qué más? Yo preguntaría primero, ¿desde hace cuánto tiempo te sientes así? ¿Desde hace cuánto tiempo para saber si hay un motivo que lo genere? Muy bien. Entonces, exacto. Lo que dice Adriana es como cuando ustedes van al médico. Ustedes dicen, mi motivo de consulta es que me duele la cabeza. Y el médico les va a preguntar, ¿hace cuánto les duele la cabeza? Por alguna razón especial. Y va a empezar a mirar la topografía. ¿Qué es la topografía? Frecuencia. Cada cuánto le ocurre. Primero, ¿hace cuánto le ocurre? ¿Cada cuánto le ocurre? ¿Cómo le ocurre? Entonces empieza uno a definir, bueno, cuando tú hablas de tristeza, ¿a qué te haces referencia? ¿Sí? Entonces, que la persona describa muy claramente cuáles son sus sintomatologías. De tal manera que ya empezamos con las que nos dice Sergio. Bueno, ¿qué situaciones te hacen sentir así? ¿A quiénes impactan? Bueno, muy bien, vamos bien. Y en la fase final, ¿qué haríamos? Ya les hablé un poco de todo. ¿Cómo cerrarían esta entrevista? Pues por lo que dice acá, que uno de los objetivos es cerrar la entrevista con una frase positiva, pues sería, bueno, brindándole como ánimos, por decirle así, que puede con todo. Pero también acá dice que toca resumir lo que ha ocurrido a lo largo de la entrevista, o sea, resumir o decir si, digamos, está sufriendo de ansiedad o de algún trastorno, ¿sí? Pero no Ajá. sabría cómo decirlo en este caso. Bueno, entonces podríamos hacerlo de esta manera. Sería yo que te dijera, Dime, Sergio. ánimo, que de esa situación son cosas de la vida, tu trastorno no es una cosa muy grande, con empeño, dedicación y un cambio de actividades en tu vida y monotonía, vamos mejorando y llegaremos al punto de que que te sientes bien física, psicológica y mentalmente. Bueno, muy bien. Podríamos decir, bueno, gracias, Sergio. Podríamos decir, bueno, gracias por haber confiado en mí. El primer paso es precisamente buscar ayuda. Te felicito por hacerlo. Lo que yo encontré a lo largo de esta entrevista es que efectivamente tienes situaciones que te generan tristeza, que esa tristeza ocurre la mayoría de los días, generalmente cuando te encuentras sola. Entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante es evaluar un poco más esa tristeza que tienes y nos vamos a encontrar una vez a la semana precisamente para mirar el impacto que tiene esa tristeza en ti y poder trabajar algunas herramientas para poder afrontar de la mejor manera esa tristeza. De esto se aprende, muchas personas han salido adelante
y de acuerdo a la historia que tú me has comentado, posiblemente tengas todas las probabilidades de que estos ejercicios sean muy buenos para ti. Muchas gracias por haber venido y estamos en contacto. Esa podría ser el cierre, ¿de acuerdo? Entonces, una frase positiva que sea real, que digamos que a lo largo de la historia ella me haya dicho, oiga, si yo soy todera, de lo que realmente, porque eso también genera conexión con la persona. Y hacer un cierre de lo que hemos visto. Esto en clínica, ¿no? Pero pues vamos a hacer, esto es un pequeño juego de roles. Entonces, ¿qué habilidades debemos tener? Primero, pues, favorecer el rapport, la confianza, que la persona diga, oiga, sí, yo quiero hablar con esta persona, me siento tranquila de poderle contar todo lo que me está pasando. Generar, establecer la confidencialidad, eso generalmente se hace al principio, en donde pues uno dice, bueno, todo lo que vamos a hablar está en la parte de confidencialidad, nadie lo va a saber, solamente es una conversación entre tú y yo, a menos que ocurra alguna situación particular en donde esté en peligro tu vida, o haya alguien más en peligro. En esas solo 2 ocasiones podemos violar el secreto de confidencialidad. Súper importante saber escuchar. ¿Sí? Si yo le digo me da tristeza porque, no sé, el clima me da tristeza, y yo vuelvo y le pregunto, ¿y qué es lo que te da tristeza? Pues la persona que está siendo escuchada va a decir, bueno, pues yo le he contado que me siento triste porque el clima, y él me está volviendo a preguntar qué le da tristeza. Entonces es muy importante tener toda la atención posible en la persona, ¿de acuerdo? Saber preguntar, porque si yo no tengo claro hacia dónde voy, pues no voy a obtener la información que necesito para en este caso saber, bueno, ¿será que es un trastorno del estado del ánimo, o es ansiedad, o es una distima, o es una tristeza normal? El saber preguntar me va a dar los elementos para resolver la situación. Y la quinta es asumir una responsabilidad en donde yo voy a guiar la entrevista, no es presentarme sin un guión, sin una orientación, sino tener claro qué voy a preguntar, cuándo voy a preguntar y cómo voy a preguntar. ¿Para qué? Para lograr el objetivo, que es básicamente, en este caso, pues ayudar a la persona, pero pues, de acuerdo al contexto, pues será un objetivo específico. Y precisamente vamos a pasar a los contextos. Bueno, hay otra parte muy importante en el proceso que es transversal a todo, y es la empatía. La empatía es ponerme en lugar del otro, sin ser el otro, ¿sí? Esto es fundamental, ¿por qué? Porque si yo no soy capaz de entender al otro, eso es una resonancia cerebral, eso es como un baile. Entonces la persona va a decir, me estás juzgando, o yo no me siento como tranquila al hablarle a mi entrevistador, o en este caso al psicólogo, porque él me está cuestionando. Y si yo le hago preguntas además cuestionadoras, pues eso va a hacer que seguramente no haya, digamos, un adecuado proceso de escuchar y de hablar. Entonces la empatía es fundamental. En general, la empatía en psicología es fundamental en todo, pero pues en la entrevista también se debe tener muy claro que la persona me está entendiendo y que yo sé que lo que está viviendo, pues eso es duro y eso se debe sentir. Bueno, hay muchos contextos, hoy vamos a hablar pues de algunos, digamos, muy poquitos, pero pues hoy vamos a hablar del contexto de salud y clínica, pues ya empezamos a hablar un poco de la clínica, en familia, en la parte organizacional y en el ambiente comunitario. Pero pues está en la parte educativa, jurídica, que en la próxima webconferencia los vamos a abordar. Bien. Digamos que para darle como una organización, clínica y salud no es lo mismo, pero tienen elementos que son comunes. A veces hay especializaciones que se llaman clínica y de la salud, pero en este caso los uní, o clínica o salud completamente solas. Pero en esencia, en este ámbito es muy importante, su objetivo es indagar, evaluar y contrastar un motivo de consulta, o sea, una situación que el paciente tiene y que nosotros como psicólogos le vamos a resolver o ayudar a resolver, ¿de acuerdo? En esencia va a ser a fortalecer su salud física y mental y limitar la enfermedad física o mental, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos la salud como un continuo, pero digamos que
voy a separarlos para que sea mucho más fácil de entender. Y lo podemos hacer a nivel individual, familiar o de pareja. En el ámbito organizacional, uno de los grandes, no es el único, pero uno de los grandes objetivos es identificar y seleccionar el mejor candidato para un perfil específico en una empresa, o sea, el que más se ajuste. No la mejor persona, no la persona más chévere, no, la persona que se ajuste a la necesidad de un perfil específico. Entonces yo siempre les digo, no sé, si yo voy a hacer una selección de personal y necesito una secretaria, pues es posible que la secretaria sí necesito que sea muy sociable. Pero si yo necesito un contador que va a llevar mis cuentas, pues obviamente el ser sociable no estaría dentro de los aspectos importantes, ¿de acuerdo? Entonces, no hay aspectos ni buenos ni malos, sino son aspectos, o en este caso, rasgos de personalidad que son importantes para un cargo específico. Si es una persona que necesito que esté callada todo el tiempo y la persona es muy sociable, pues seguramente el perfil no me va a servir, ¿de acuerdo? Y en la parte comunitaria, también uno de los grandes objetivos es identificar y movilizar actores, en este caso personas, para el fortalecimiento comunitario. O sea, mirar específicamente cómo una comunidad yo la puedo movilizar a través de entrevistas para que empiecen a generar organización comunitaria, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que son 3 objetivos completamente distintos. Y para eso, pues, Perdón. dime. ¿Y la entrevista para la investigación? Bueno, para una entrevista de investigación sería un poco distinto, porque pues básicamente es de acuerdo a lo que tú quieras investigar, ¿cierto? Aquí no vas a resolver nada, aquí vas a obtener una información que necesitas para una investigación particular. Por ejemplo, yo necesito hacer una entrevista de grupo focal, ¿sí? Y el tópico de análisis es las representaciones sociales que hay sobre el desempleo, ¿sí? Entonces tú vas a hacer unas preguntas orientadoras y vas a dejar que el grupo sea el que hable, ¿sí? Tú simplemente vas a orientar cuando ya, digamos, el tema ya se haya agotado, entonces metemos otra pregunta, lo vamos a grabar, entonces aquí no va a resolver nada, sino que lo que va a hacer es obtener una información que yo necesito para una investigación particular. Ellos saben el objetivo, ¿cierto? Ellos saben, ustedes han sido convocados para conocer sus conocimientos acerca ¿de acuerdo? Esa sería como la entrevista en investigación. Bueno. ¿Hasta ahí bien? ¿Otra pregunta o seguimos? Bueno, entonces entramos a la siguiente fase que es precisamente saber preguntar, saber escuchar los tipos de preguntas. Y para eso entonces le doy la bienvenida a la doctora Ana Milena, que nos va a dar la apertura a este tema. Adelante, doctora Ana Milena. Doctora Carito, ¿me escucha bien? ¿Se escucha Perfecto. bien? Listo. Escucho. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Como decía la doctora Carolina y el doctor Orlando, es más bien como conversar para que podamos de pronto fortalecer y aclarar aspectos con relación a el tipo de preguntas en este caso. En este momento ustedes están viendo ahí en la diapositiva las preguntas abiertas, pero antes de iniciar yo quisiera que recordáramos que hay una frase que escuchamos mucho y es preguntar es un arte. Y sin duda es así, y más en los diferentes contextos, o sea, las preguntas y cuando están en una entrevista, como lo decía el doctor Marco Orlando, siempre debemos tener un guión, no podemos llegar a improvisar, así sean preguntas abiertas, deben tener esa intencionalidad. Debo tener conocimiento del contexto y tener pues un objetivo claro de lo que deseo conseguir o la información que deseo obtener de esa entrevista. Y también tener muy claro lo que decía la profe Carolina de esas fases de la entrevista, entonces qué preguntas o diseñar ese guión previo de las preguntas que voy a utilizar en cada una de esas fases. Entonces, la pregunta abierta, pues digamos que todos sabemos que es una pregunta que se genera para obtener pues la mayor información de la persona que está entrevistada. El doctor Orlando mencionaba algo del psicoanálisis y precisamente en terapia de psicoanálisis se usa
la asociación libre, ¿no? Es decir, que la persona puede expresar de forma de sus palabras y de forma muy libre lo que considera frente a una situación. Entonces, hay preguntas abiertas que no deben ser, digamos, expuestas o dadas sin ninguna intención, sino que deben tener una intencionalidad. Y todas las preguntas pues las hacemos con un objetivo inicial que es obtener información. Entonces, en el tema de preguntas abiertas, si hablamos de los procesos, por ejemplo, de selección de personal, pues preguntas abiertas pueden ser como ¿qué lo motivó a presentarse en este proceso de selección? Esas preguntas pues van a dar variedad de respuestas y le permite al entrevistado pues expresar de forma libre lo que está en ese momento pues pensando, sintiendo. Las preguntas cerradas, aunque no están aquí, pero pues eso limita la respuesta, ¿no? Entonces, ¿le gusta bailar? Sí o no. ¿Le gusta este tipo de empresas? Sí o no. Entonces, esa es la diferencia con las abiertas, ¿no? Que aunque está una pregunta estructurada, pues la respuesta puede ser libre, es decir, a lo que la persona considere. Hay otro tipo de preguntas que de pronto sí le vamos a dedicar un... Perdón, doctora Ana Milena, yo estoy pasando las diapositivas, ¿les estoy pasando? Vas en la de... Sí, señora. Si quieres, por favor, pasa a la siguiente. Pregunta reflexiva, ¿sí? Reflexiva circular. Bueno, aquí Sí, es perfecto. importante aclarar que hay dos tipos de preguntas, ¿no? Las preguntas lineales, que las vamos a ver más adelante, pero es importante tenerlas en cuenta, que casi siempre están relacionadas. Perdóname, doctora Ana Milena, es que el doctor Vargas quiere hablar acerca de las preguntas abiertas y dar un ejemplo. Ah, bueno, listo, doctor. Sí, básicamente con el fin de ilustrar, como estamos hablando, desde cómo serían en diferentes contextos, es para colocar algunos ejemplos en el ámbito de psicología de la salud. ¿Sí? Psicología de la salud tiene que ver entre varios de sus objetos de intervención y de conocimiento, como cómo se afronta la enfermedad, también cuáles son los hábitos saludables, las tipos de ayudas que las personas suelen recurrir. Y entonces, teniendo en cuenta esto, se me ocurren algunos ejemplos de lo que sería una pregunta abierta y una pregunta cerrada en ese ámbito, ¿no? Y después de que una persona recibe un diagnóstico de alguna enfermedad, puede ser para nosotros importante que ellos nos describan cómo se sienten ahora que han recibido ese diagnóstico. Esa es una pregunta abierta. Las respuestas pueden ser múltiples. Estoy asustado, estoy abrumado, voy a pensarlo. Son muchas las posibilidades de respuesta de acuerdo a cada persona, ¿sí? A uno podría preguntarle también cómo piensa que va a manejar su enfermedad a partir de ahora, ¿sí? Eso también da lugar a un abanico grande de preguntas. Uno podría preguntarle a una persona cuyo hijo menor de edad también sufre algún tipo de enfermedad, ¿cómo le gustaría a usted que se le comunicara el diagnóstico a su hijo? A cambio de eso, preguntas cerradas son del tipo: ¿cuántas veces hace usted ejercicio en la semana? ¿O a quién acude usted para que le ayude? Porque pues seguramente las posibilidades van a ser limitadas. O una pregunta como el tipo: ¿dónde desea pasar usted el resto de su vida? Suponiendo que es una persona con una enfermedad crónica y terminal. ¿Sí? Bueno, era un poco para poner ejemplos en este ámbito de la psicología, doctora. Gracias, doctor Orlando. Y también, pues, viéndonos por esa línea de los ejemplos, si hablamos de familia, entonces, por ejemplo, una pregunta abierta puede ser, ¿cómo hiciste o qué factores tuviste en cuenta para criar a tus hijos?
Si hablamos de pareja, pues igual, ¿cuáles creen que fueron eso que viste en tu pareja que te atrajo o te gustó más? Bueno, digamos que, como decimos, siempre va en una intencionalidad en la pregunta, y la idea de estas preguntas, de este tipo de preguntas, es precisamente tratar de conocer la mayor información que esa persona entrevistada nos pueda dar a través de esa pregunta. Bueno, entonces, retomando un poco lo de las preguntas circulares, entonces hay preguntas lineales que casi siempre están asociadas a causa-efecto, y las preguntas circulares, estas nacen también de un enfoque que es el sistémico. Y ustedes saben que en el enfoque sistémico pues se tienen en cuenta muchos sistemas y las relaciones o interrelaciones que se puedan dar entre los sistemas. Entonces, este tipo de preguntas, las circulares, hay dos tipos de preguntas dentro de esas circulares, que es la que acabamos de mirar en la diapositiva, que son las circulares reflexivas. Entonces, esas preguntas digamos que son un poquito más elaboradas, y lo que pretenden es que la persona entrevistada haga esa relación entre varios factores. Además, que pueda recordar cosas que ha vivido o que ha experimentado, y que nos permitan a nosotros como entrevistadores pues tener también información clara, pero con esa intencionalidad de ver esas relaciones, esas dinámicas. Si hablamos, por ejemplo, en la familia, pues son preguntas que están relacionadas con los otros miembros de la familia, ¿no? Con hechos o sucesos de la historia familiar. Y en la parte laboral, pues igual, hechos, sucesos o situaciones que se han presentado durante ese recorrido laboral. Y estas preguntas, como les digo, son un poquito más complejas para la persona que está siendo entrevistada, porque sin duda las lineales pues le permiten simplemente dar una respuesta. Por ejemplo, si es una respuesta cerrada, entonces ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es su formación académica? Si estamos hablando del tema del aspecto laboral. Pero si es ya circular, entonces lo que hacemos es permitir esa reflexión y ese análisis de los diferentes como contextos o los diferentes factores que intervienen. Por eso se llama circular. Entonces intervienen eventos, tiempos, emociones, pensamientos, situaciones. Un ejemplo en el tema familiar puede ser quién de su familia se alegró más cuando usted obtuvo el título de determinada profesión. ¿Quién de sus hijos se ve más afectado cuando ustedes tienen ese tipo de discusiones en pareja? Entonces, la persona tiene que empezar a hacer un proceso cognitivo para poder reflexionar sobre esa pregunta y asociar varios elementos. No sé, Doc, Doc Orlando, si tú quieres dar algún ejemplo con respecto a esta pregunta circular reflexiva. Sí, también digamos que otra forma de entender qué es esto de circular y de lineal, es que la circular al final se le devuelve a la persona, ¿sí? Y estamos viendo dos formas de hacerlas, una reflexiva y después vamos a ver la descriptiva, mientras que en la lineal más que nada se trata de contar, por ejemplo, sucesos a lo largo del tiempo. Como una compañera de usted que hace un rato decía, yo le preguntaría desde cuándo o cómo ha sido, ¿sí? Esas son preguntas lineales, digamos. Un ejemplo de preguntas circulares reflexivas en el área de la salud pueden ser del tipo de, bueno, ¿y qué pasaría si usted, a pesar de su enfermedad o de su dolor, intenta vivir más momentos placenteros? ¿Sí? O si yo le pregunto a una familia que es reticente a comunicar un diagnóstico a la mamá, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué consecuencias traería informarle a su madre con claridad y franqueza el diagnóstico de su enfermedad? O si yo le preguntara a alguna persona, ¿ha pensado o qué pasaría si usted decide tomar decisiones anticipadas sobre el final de su vida? O en otra situación más de pronto de promoción, bueno, ¿ha pensado cuáles de las cosas que usted hace
le favorecen su salud y cuáles de las cosas que hace van en contra de su salud. Esas podrían ser ejemplos de preguntas circulares reflexivas en el área de la salud. Y en el campo de lo comunitario se me ocurren preguntas como del tipo, bueno, ¿qué ocurriría si los habitantes del barrio se reúnen con las directivas de la Junta de Acción Comunal para manifestarle su inconformidad? O también podría ser, bueno, ¿qué, ¿qué tal si los habitantes del barrio establecen un mecanismo de resolución de conflictos? ¿Sí? Creo que esas son preguntas que se me ocurren en este momento para ejemplificar este tipo de pregunta en los ámbitos comunitarios, que de hecho en la diapositiva, en la presentación y en el video que entiendo que les suministran, hay bastantes ejemplos de comunitario. Por ahora eso, profe Anita. Gracias, doctor. Es importante tener en cuenta, digamos, eso que acaba de mencionar el doctor Orlando, y es que las preguntas reflexivas, sin duda, y su palabra lo dice, invitan a la persona a hacer esa revisión, esa reflexión frente a su postura o a su situación. Sin duda, las otras preguntas lo que hacen es obtener información. En estas se está generando un proceso adicional, y es eso. Imagine qué pasaría si. Entonces estamos llevando a la persona a que haga ese tipo de análisis, de reflexión. ¿Cómo podría hacer usted si se enfrenta a determinada situación? ¿Cree usted que podría hacer un cambio frente a la situación que está viviendo? O sea, es eso, generar esos procesos reflexivos, pero dentro de una pregunta. Esas son las preguntas reflexivas, circulares reflexivas, pero hay otro tipo de preguntas circulares que son, profe Carito, creo que está, ¿no? La otra que tienes, la otra diapositiva. Bueno, circulares descriptivas, que era lo que hablaba el doctor Orlando ahorita, de poder que esa respuesta sea más de tipo de describir, ¿no? De que pueda mencionar ese suceso en ese momento. Y estas preguntas pues también tienen una intencionalidad, y es esa revisión de qué puede hacer la persona. Entonces, sin duda estas preguntas se usan mucho en esos procesos de acompañamiento psicológico, de acompañamiento terapéutico. Y aquí, bueno, desde la experiencia que yo tengo en familia y en pareja, es cuando en estas preguntas uno debe tener demasiado cuidado, porque puede en momentos determinados, si no se construye la pregunta de forma adecuada, poder de pronto también generar un impacto negativo en las personas que están en ese momento dentro de la entrevista, ¿no? Generarse una confusión o generarse una situación compleja. Pero yo creo que estas preguntas son muy útiles cuando se trata de generar esos procesos reflexivos de la persona dentro de esos procesos de acompañamiento. Y las otras, profe Carito, si quieres la puedes pasar a la siguiente, que son, bueno, esta ya la hablamos. Las preguntas lineales, que como lo decimos, surgen más de una causa-efecto, pero dentro de ellas pues también hay una, digamos que una... Señor Doc. No, es que pues para terminar con las descriptivas, quería también ilustrar con un par de ejemplos, ¿no? Las circulares, ya dijimos, hacen que la persona, repito, tenga que hacer un proceso de análisis, y las que mencionamos antes, reflexivas, son un poco más complejas, ¿no? Yo diría que las descriptivas, circulares descriptivas, son menos complejas, porque generalmente llevan a que la gente sí reflexione, pero más que ponerse en el plan de medir consecuencias, de hacer un análisis de posibles efectos, aquí va a describir situaciones que ha vivido, ¿no? En el campo de la salud, uno le puede preguntar a una persona, por ejemplo, ¿qué hace usted cuando no puede cumplir su programación de ejercicio? O ¿qué hace usted cuando le ofrecen alimentos que no son adecuados para su condición de salud? ¿Sí? O ¿de qué manera su familia ayuda a su padre a que consuma una alimentación apropiada para su condición de salud?
¿ya? Aquí lo que se invita a las personas, repito, es a que reflexionen, en este caso, sobre hábitos saludables, en los ejemplos que coloqué, pero pues simplemente hacen una descripción de las alternativas, de la forma como manejan. Mientras que, repito, en la reflexiva se está propiciando que las personas hagan un balance, hagan un uso de su lóbulo prefrontal para tratar de anticipar consecuencias y de ver posibles escenarios a futuro, ¿no? Era eso, profe. Gracias, Doc. Bueno, entonces ahora sí las preguntas lineales. Entonces decimos que hay dos tipos, una pregunta lineal y una pregunta estratégica, lineal estratégica. Digamos que la lineal, lo que se pretende pues es explicar una situación, ¿sí? O indagar sobre una situación. Y este tipo de preguntas, mire que en comparación con las anteriores, que es de la persona, es esa reflexión que hace la persona, aquí lo que queremos es conocer cierto tipo de información. Entonces, por ejemplo, si estamos en una entrevista como la que hablaba la profe Carito, de una entrevista inicial de un proceso de acompañamiento, entonces uno hace preguntas lineales como cuántos años tiene, su edad, su género, su sexo, todos los datos que puede tener una historia clínica, pero también digamos que estas lineales tienen esa intención, ¿no? Y el motivo de consulta, preguntas, por ejemplo, en el tema de pareja, ¿qué es lo que más le molesta de su pareja? O sea, son preguntas que digamos, tienen una respuesta clara de la persona, no tiene que hacer una reflexión, simplemente responde a la pregunta. Por ejemplo, si hablamos de familia, entonces, por ejemplo, si estamos con padres e hijos, a un hijo le podemos preguntar cuál considera que es el momento más apropiado para hablar con sus padres en el día, entonces ahí va a generarse una respuesta, eso es de tipo lineal. Si hablamos, por ejemplo, de la parte laboral, entonces igual, ¿cuál cree usted que son las habilidades laborales que más resaltan en usted? Entonces ahí va a haber una respuesta clara. Esas son de tipo lineal. Profe Orlando, no sé si quieras aportar las de tu área. Sí, bueno, nosotros entendemos tanto en medicina como en psicología lo lineal más como el transcurso de las situaciones, ¿no? Cómo ha sido el encadenamiento de sucesos. Entonces, en psicología de la salud, cuando uno le pide a alguien, por favor, cuénteme desde cuándo ha sentido el malestar que me comenta y cómo ha cambiado con el tiempo, ¿sí? Eso lo entendemos como una pregunta de este tipo. O también cuando uno le pide a alguien que describa cómo ha sido el proceso por el cual usted ha llegado a decidir que va a firmar un documento de voluntad anticipada. Y en el terreno de lo comunitario, cuando uno conversa con las personas y les solicita que le cuenten cómo ha sido su proceso organizativo y cuál ha sido el proceso por el cual llegaron ustedes a constituir esta asociación, esta cooperativa, o también cómo ha sido la historia de los conflictos que están viviendo ahora. ¿Sí? Esos pueden ser preguntas que nos ilustren este tipo de lineal en lo comunitario y en salud. Yo voy a anticiparme un momento, profe, a lo que sigue, porque es que yo percibo que en la diapositiva tal vez hubo un error de escritura, ¿sí? También hay preguntas que confortan realmente, sí, que dan consuelo, que dan alivio, que dan optimismo, pero es probable que también aquí nos quisieran plantear las preguntas que confrontan a las personas. No sé cómo lo interpretó usted, profe Ana Milena. Sí, las preguntas estratégicas, sí hay sí es algo de redacción, pero efectivamente es eso, es que permiten precisamente la estratégica es una intencionalidad de la persona que está entrevistando, porque hay momentos que en la entrevista se puede
caer como en un momento en el que no se obtiene información, no se obtiene respuesta frente a determinada situación. Entonces, por ejemplo, si hablamos de pareja o de familia, hay personas que expresan con mayor facilidad lo que está viviendo, lo que está sintiendo, y hace las preguntas y son mucho más expresivos. Hay personas que no son tan expresivas y a veces es mucho más difícil obtener la información. Entonces, dentro de aunque este tipo de preguntas son un poco cuestionadas porque en algún momento se podría inferir o de alguna manera, bueno, se me fue el término, pero inducir la respuesta. Entonces, porque en este tipo de preguntas, digamos que va inmersa una posible respuesta, no es que sea la respuesta, sino una posible respuesta, pero yo la asocio que es estratégica porque de alguna manera sí permite dentro de esos procesos de entrevista tratar de que la persona pueda manifestar y se usa, en el caso de la familia, se usa precisamente porque hay personas que de pronto no manifiestan, no se les dificulta como esa expresión. Entonces, por ejemplo, en familia, un ejemplo de este tipo de preguntas estratégicas podría ser, ¿qué pasaría si en vez de contarle la situación a tus amigos de colegio, encontramos un espacio para que lo puedas conversar con tu familia? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa pregunta, dentro de esa pregunta está la situación, pero también está una posible respuesta. Entonces, por eso decimos que a veces esas preguntas pueden ser interpretadas como que inducimos respuestas, pero la idea es que de alguna manera podamos darle continuidad a ese proceso con ese tipo de preguntas. Y también, por ejemplo, si hablamos en el ámbito laboral, si hay una persona que de pronto tiene una situación de clima laboral, un conflicto con un compañero, entonces hacemos ese tipo de preguntas. ¿Y qué pasaría si en vez de contarle esta situación a tus compañeros, no activamos la ruta para el comité de convivencia laboral? Entonces, les digo, dentro de esa misma pregunta está inmersa una posible respuesta. No sé, Doc, si tú quieras agregar algo más. Bueno, nosotros a veces usamos como modelos de preguntas estratégicas que las personas resuelvan situaciones, ¿no? Entonces son situaciones pues, que se presentan habitualmente, por ejemplo, en promoción de la salud o en afrontamiento de la enfermedad. Entonces, uno le puede preguntar a una persona que haga una lista de cuáles son las dificultades que se le presentan para hacer actividad física, ¿sí? Es frecuente que uno cuando está conversando sobre alguna persona, sobre algún paciente o alguien a quien se está aconsejando y se hable de hábitos saludables, las personas manifiesten dificultades para llevarlos a cabo. Entonces, una pregunta que le ayudaría a resolver es eso, después que primero establezca cuáles son las barreras que tiene y para que a partir de ahí la persona pudiera plantear una posible solución, ¿no? Eso es lo que se me ocurre por ahora. No sé si iba a hablar de la última, que era lo que yo decía que no estoy seguro si son preguntas que confortan o que confrontan. Las estratégicas eran las que estaba mencionando, que sí, efectivamente no son que confortan, sino que confrontan, sí. Pero quizás no es ni confrontar, sino que simplemente es apoyar a la persona para de pronto encontrar una opción, una alternativa. En el caso de, por ejemplo, cuando se trabaja con pareja o con familia, lo que se trata de buscar es eso, ¿no? Una alternativa, poderle mostrar con estas preguntas y con las reflexivas es nuevas alternativas, ¿no? Que la persona desde ella también pueda generar reflexiones, miradas distintas, posturas distintas de las que de pronto en ese momento tiene. Nosotros a veces podemos usar preguntas realmente confrontativas. Nos ocurre mucho en los casos en que las personas quieren evitar conocer un diagnóstico o que sus familiares, ¿no? Entonces, con frecuencia le preguntamos, bueno, ¿y cómo se sentiría usted si le ocultaran aspectos de su enfermedad?
Ese es un tipo de pregunta que sería tipo confrontativo, ¿no? Y bueno, y también ya más estratégica y que puede ser no tan confrontativa, si uno le dice a una persona, bueno, ¿cómo se imagina usted dentro de 5 años respecto a sus condiciones de salud física o mental? ¿Sí? O en un grupo, en un colectivo, si uno les indaga, por ejemplo, si han considerado los beneficios de sentarse a discutir los beneficios de que se organicen en comunidades que todavía son carentes de organización o que no han contemplado en serio iniciar un proceso de ese tipo. Listo, Carito, no sé si hasta acá de pronto tengan alguna pregunta. Profe Carito. Sí, acá atenta. Sí, me gustaría que de pronto los participantes aprovecharan que los tienen a los dos y de pronto si tienen alguna duda frente a algún tipo de pregunta, porque es la actividad que tienen que hacer ahorita en el paso 3. Les demos un espacio. Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, Sí, no parece dale. que estén animados por preguntar. Sí, aquí ya acá hay una pregunta de mediana. Buenos días. Por decir, en un caso de una persona que se quiera suicidar, o en el caso, por decir, cuando son niños abusados, ¿cómo se puede llegar a hacer preguntas en esas dos situaciones que me parecen pues como súper importantes? Bueno, yo te podría dar de pronto aporte desde la pregunta que haces de los niños. Entonces, sin duda con los niños depende de la edad. Entre más pequeños, mucho más difícil. Y no, como decía el Doc Orlando al inicio, hay aspectos que de acuerdo a la edad pues no se podría preguntar o no. Habría que construirte esa pregunta de determinada forma. De igual forma, Carito hablaba acerca de esas situaciones de tipo legal. Entonces, cuando es con niños y cuando es de pronto un niño en situación o riesgo, nosotros cuando intervenimos o acompañamos esos procesos, debemos hacerlo con muchísimo cuidado. Entonces, por ejemplo, si son niños menores de 5 años, normalmente se utilizan algunas herramientas como son los cuentos, las historietas, los dibujos y otros recursos que se tienen digamos, como desde ese proceso. Pero entrevista como tal no se podría hacer, no se podría construir una pregunta, primero porque pues no es apropiada para niños de menores de 5 años, porque ¿qué les preguntamos? Eso no se podría manejar así. Y en el aspecto legal, el psicólogo no podría hacer esa pregunta a menos que fuera un psicólogo forense, estuviera trabajando en una institución como la Fiscalía, o como el ICDF, de resto pues nadie puede hacer una pregunta. Si ya es, digamos, un niño, un adolescente, pues entonces ya sería diferente y ya pues de acuerdo a lo que está pasando, pues normalmente ya el psicólogo que lo intervenga, que ya sería un psicólogo clínico, un psicólogo especialista en adolescentes, que ahí sí no podría de pronto aportar mucho, pero pues sería ya diferente que si fuera con niños. Con niños es muy, muy complejo. Con niños no se pudiera establecer una entrevista como tal. Niños menores de 5 años. No sé si estoy burlando la de Carolina de pronto. Bueno, para intento, normalmente ellos son muy abiertos al hablar, ¿no? Ellos normalmente nos dicen, no, específicamente me sentí de esta manera, hace cuánto te sientes de esta manera. Normalmente cuando hay, digamos, una sospecha que uno tiene que la persona, digamos, está pensando en suicidarse, tenemos que aplicar una escala para mirar el nivel, si es un plan suicida
o si es simplemente una ideación, o si ya efectivamente ya lo tiene completamente organizado. Entonces, básicamente va a depender básicamente de la situación y también mirar si la persona entra en crisis, ¿no? Porque ya en crisis, el abordaje en crisis es distinto, no es tanto una entrevista, sino es más una intervención en crisis, que sería pues también un poco diferente. O sea, si la persona va a contarnos, pues de alguna manera está muy abierta para contarnos. Pero si la persona está en crisis, pues ya la intervención sería pues completamente diferente. Y como les digo, no es una entrevista, sino es una intervención, ¿sí? No sé si te quedó claro, Diana. Sí, muchas gracias. Bueno, No, yo no escuché bien la pregunta y por eso no intervine, pero sí quiero hacer énfasis en los casos de ideación suicida o intención suicida, es que hablar de eso no está mal. En un tiempo, y todavía mucha gente piensa que si uno no indaga, si la persona tiene esos pensamientos, está haciéndole un beneficio a la persona, y es lo contrario. Uno tiene que tratar de establecer si la persona sí ha tenido o tiene ideación suicida. Ahora, hay formas de hacerlo. Si usted ha pensado a veces que la vida no tiene sentido, o usted ha pensado a veces que es mejor terminar con su sufrimiento, preguntas de ese tipo es correcto hacerlas, ¿sí? O sea, quiero explicarme mejor. Hablar de la posibilidad de ideación e intención suicida es adecuado y en la mayoría de los casos es una forma que tenemos de poder conocer eso en las personas y poderles ayudar. Estamos hablando de suicidio, no estamos hablando de una de las posibilidades de muerte digna como podría ser eutanasia, ¿no es cierto? Hablo de eso porque eso es lo que corresponde más en el ámbito de psicología de la salud. bueno, muchísimas gracias a todos nuestros, bueno, a nuestros panelistas, a la doctora Ana Milena, al doctor Orlando Vargas. Muchas gracias por su profundidad y la pertinencia en cada una de las preguntas. Bueno, entonces yo ya para terminar la webconferencia voy a hablar acerca de las orientaciones del paso número 3. Bueno, básicamente en este paso, pues obviamente tienen que hacer una lectura comprensiva de los contenidos de la unidad número 2 y ahí pues van a encontrar precisamente qué es la entrevista y las formas de preguntar, ¿no? Saber preguntar. Para después entonces elaborar un cuadro comparativo en donde van a contrastar los tipos y diversas formas de construir preguntas en una entrevista psicológica. Entonces, básicamente lo que hicimos ahorita, preguntas circulares, preguntas descriptivas, preguntas abiertas, ¿cierto? Y de acuerdo al contexto, pues qué preguntas serían las pertinentes. Después, entonces, a partir, digamos, de conocer los tipos de pregunta y hacer algunos ejemplos, van a identificar la estructura del caso que se les compartió en el foro de trabajo colaborativo. Recuerden que nosotros somos 3 docentes. Cada docente compartió un caso diferente. En el caso mío es el caso de salud, pero seguramente los otros casos serán de otros ámbitos completamente distintos. Y van a utilizar, perdón, van a diligenciar la matriz estructura de caso. Esa también la encuentran en la guía de actividades, para finalmente elaborar un cuestionario con sus fases y enfoque. Recuerden que nosotros hablamos de la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. Entonces es lo mismo, que yo le preguntaría de acuerdo al caso que se compartió. En el caso mío, como es un caso de salud, ¿qué preguntaría? ¿Cuál sería el motivo de consulta? ¿Cómo definiría básicamente cuáles son sus síntomas, cuáles son sus signos, hace cuánto lleva de esta manera? Bueno, de tal manera que terminemos haciendo un formato de cuestionario de entrevista. Esto es fundamental porque esto es lo que nos va a preparar para los ejercicios en la cámara de GESEL. ¿Qué es la cámara de GESEL? Es una cámara en donde nosotros vamos a poder hacer juego de roles y poder hacer, pues básicamente las entrevistas que ya han preparado en esta, digamos, en esta fase. ¿Qué tienen que entregar? Pues un documento en formato Word o PDF con una portada, una introducción, los objetivos de esta actividad
los anexos completamente diligenciados, son 3 anexos. Importante el uso de referencias de acuerdo a las normas APA séptima edición. El documento es importante que esté escrito en letra Arial, tamaño 2, interlineado sencillo o espacio y medio, no hay problema. Y este documento al final se subirá en el entorno de evaluación para revisión y calificación. Recuerden que este es colaborativo, de tal manera que solo un integrante del grupo es quien subirá el documento. Bueno, acá están los diferentes anexos. Importante entonces tener en cuenta la participación en el foro, tener claro cómo entrar al simulador, a la cámara de GESEL, tener activa su usuario y contraseña del correo para hacer la participación correspondiente. En el correo también se les adjuntó un video en donde se habla y explica cada uno de los tipos de preguntas. Esto para terminar, me quedé sin voz. Entonces, muchísimas gracias y feliz día para todos. Gracias a usted, doctora.